Espero que hayan podido estudiar. Este, Voy a hacer algunos anuncios sobre el parcial y si quieren después pasamos a las preguntas. Em, bueno, tenemos el instructivo, ahora yo se los voy a mandar. Ahora voy a compartir pantalla. Esto para que lo sepan nada más. A ver, imagino que ahí, este es el Classroom. Perdón. Y este es el instructivo. Me imagino que lo están viendo. Esto es lo que le voy a mandar ahora en un ratito, John, cuando terminemos con la clase de consulta, pero esto para que lo tengan. Bueno, primero que nada, bueno, lo que les indicamos en el instructivo es que traten de entrar 5 minutos antes, si pueden, para así no, porque va a haber mucha gente, como vamos a hacer todas las comisiones juntas, vamos a dividir en varias salas, y bueno, nuestra sala, vamos a estar con la comisión 11, la nuestra, la comisión 20, sepan cuál es su comisión, siempre la nuestra, los lunes a las 9 de la mañana, es la comisión 20, conózcanla, porque eso después también se los vamos a pedir en el mismo formulario, la misma evaluación, que lo tengan que indicar. Bueno, por otro lado, tienen que tener sí o sí la cámara encendida. Yo sé que hay muchas personas que, bueno, no tienen la posibilidad de tener la cámara encendida. Lo que se suele hacer, los estudiantes lo que suelen hacer en estos casos es tener el celular, o sea, hacer la evaluación en una computadora, capaz en una PC de escritorio, y por otro lado, con el celular, entrar a la reunión, o sea, a la sala, y en el mismo celular se están grabando, ¿no? Eh, e insisto, o sea, tener la cámara encendida es obligatorio. En caso que no la tengan encendida, bueno, no se va a tomar como válido el examen. Es decir, se le va a solicitar que la enciendan varias veces a cada uno de aquellos que no la tengan encendida. En caso que no la puedan encender a la cámara o que no tengan las posibilidades, bueno, no se va a tomar como válido ese examen. ¿Qué pasa? La facultad dispone de PC con cámara en la facultad. Ustedes pueden ir a la facultad y por ende rendir el examen en la facultad. Seguramente van a ser muy, muy poquitos los que están en la facultad, así que eso no, hay también protocolos sanitarios para que ustedes puedan asistir a la facultad y eso no es un problema. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, tengan en cuenta esto, lo que les vamos a pasar por el chat del Zoom, de la reunión de Zoom. Es decir, ustedes en simultáneo van a tener que estar en una sala en Zoom, y acá ya le pasamos el link de la sala para el miércoles a las 18. En el chat le vamos a pasar esto, van a ver una página, es decir, le vamos a pasar una página web, ustedes entran a la página web y lo primero que ven va a ser este recuadro que ven acá. Tienen que tocar el botón iniciar examen. Una vez que tocan el botón iniciar examen, tengan que tener en cuenta lo siguiente. Uno, acuérdense su legajo y si no lo tienen, búsquenlo. Van a poner su dirección de correo electrónico, a qué comisiones pertenecen, el DNI y bueno, su nombre y apellido. El examen va a durar algo así como 35 minutos como máximo. Van a ser 20 preguntas bien fáciles, porque ya el examen ya lo hicimos y le aseguro que todos aquellos que hayan leído la bibliografía y hayan asistido a clases, es súper fácil y lo van a probar al examen. O sea, la posibilidad de que desaprueben habiendo cursado y habiendo leído la bibliografía es muy, muy baja. Van a ser 20 preguntas de 10 preguntas por unidad.
Tenés 10 preguntas de la unidad 1, 10 preguntas de la unidad 2. Y cuando terminen el examen va a ser algo así, van a tener varias opciones, van a tener que elegir, muchas veces van a tener que pensar, porque de ahí está cómo funciona esto. O sea, cuando ustedes tienen muchas opciones, lo que tienen que hacer es o bien elegir eh, por descarte, en el sentido de que existen lo que se denominan preguntas correctas y preguntas distractoras. O sea, las falsas son distractoras. Lo que pasa es que en las distractoras puede haber que una parte de la respuesta sea verdad, pero la otra parte no. Es decir, en una misma respuesta tiene una partecita de verdad para engañarlos y otra parte de falsedad. Entonces esa ya la tienen que descartar. Entonces ustedes tienen que elegir siempre la opción correcta en la cual el enunciado entero sea correcta. Igual les digo que siempre es bastante evidente cuál es la opción verdadera, si en el caso que ustedes hayan estudiado, en caso que hayan asistido a clase. Bien, en eso tienen 35 minutos, perdón, para hacer el examen como máximo. Nosotros le vamos en cada momento le vamos a indicar cuánto le falta, no traten de no pedir cuánto o solicitar cuánto de tiempo queda restante, porque se le hace pesado también a los demás estudiantes. Traten de intervenir lo menos posible en la misma sala, o sea, de hablar lo menos posible. Y en el caso que tengan preguntas, hacerlo a través del chat, tratar de evitar esto, de prender su micrófono, porque imagínense que pueden haber, no sé, 200 estudiantes rindiendo, y es muy pesado que a cada ratito haya alguien que dice, no, yo tengo un problema con la cámara, no sé cómo hacer para aprender tal cosa, no me anda tal otra. Es pesado para todo. Entonces, lo mejor siempre es que tratemos de evitar prender el micrófono. Por esto, porque es una regla de convivencia en un espacio acotado del tiempo, y por ende, si empezamos a hablar todo el tiempo, se hace pesado para los demás. Nosotros vamos a estar atentos a su demanda, es decir, si tienen un problema vamos a estar atentos, pero traten de evitar prender el micrófono lo más posible. Cualquier problema que tengan, insisto, nos lo pueden decir por el chat, no hace falta, o indicar por micrófono, les voy a escribir por chat porque tengo un problema y listo, no a los. Porque muchas veces pasa de que, bueno, no sé, tengo un problema e insisten que el problema no lo solucionan. Bueno, eso si no lo pueden ir solucionando, nos lo pueden indicar en el chat. No hace falta que molesten a todos los estudiantes en indicar cuál es su problema o que no están pudiendo solucionarlo. Eh, y siempre nosotros los tenemos en cuenta si tienen un problema, que no pueden entrar a tal cosa o que no pueden prender tal cámara, o que los tenemos que esperar porque hay alguno que va a buscar un dispositivo para mejorar la transmisión, etcétera. De esas cosas nosotros las tenemos en cuenta, entendemos la complejidad de este sistema de evaluación. No se preocupen, no se pongan nerviosos de que tuvieron mala conexión en algún momento, que se les apagó por un momento la cámara, eso nosotros lo entendemos, no hay ningún problema. Bueno, insisto, en las condiciones ideales, si todo sale bien, tienen 35 minutos para hacer el examen, es decir, la mayoría de la gente va a tener 35 minutos para hacer el examen. Hay excepciones, habrá excepciones, no se preocupen, e insisto, no se pongan nerviosos en el examen, por más que el tiempo sea acotado. Bueno, y cuando terminan del examen, que van a tener que elegir, se les va a hacer una pregunta, un enunciado generalmente, y ustedes van a tener que elegir cuál es la verdadera, básicamente, o cuál es la correcta, cuál es la opción correcta. E insisto, en este tipo de preguntas, en este tipo de evaluaciones, que tienen que elegir cuál es la correcta, está justamente la opción correcta y verdadera, y después existen distractores hacia ustedes, o sea, pueden ser o bien
totalmente falso lo que dice el enunciado y por ende ustedes la tienen que descartar, o puede tener alguito de verdad, pero después si a continuación sigue el enunciando teniendo una afirmación incorrecta o falsa, bueno, ahí ustedes la van a tener que descartar, ¿no? Bien, terminan el examen, lo envían, no saluden, porque eso también pasó en los últimos exámenes, que básicamente entregan el examen y empiezan a saludar, y de nuevo, si prenden los micrófonos es un problema para las personas que están rindiendo todavía el examen. Nada, envían el examen y se van de la conversación de la sala. No, no hace falta que indiquen que ya lo entregaron, porque a nosotros nos llega justamente su respuesta apenas ustedes tocan el botón enviar. Bien, dicho esto, yo les había insistido de que se busquen en el listado, yo les mandé un listado, porque si no están en ese listado no vamos a poder tener en cuenta su nota, no la vamos a poder subir. A nosotros, por más que querramos subirle la nota, no, es una cuestión burocrática que nos excede. Si ustedes no están en el listado de inscriptos, o sea, si ustedes entran al Ciu Guaraní y ven que no están, o sea, no están inscriptos en la materia, la comisión, es un problema. O sea, por más que envíen el examen y hagan el examen y después se percaten de que no están inscriptos, bueno, va a ser un problema porque no lo vamos a poder tener en cuenta directamente a ese examen. Así que aquellos que no se encuentran en el listado que yo envié el otro día, nada, o bien elaboran, tratan de mandar abrir un expediente en estudiantil para que se los incluya, o bueno, o si no, no van a poder rendir directamente, lamentablemente. Insisto, es algo que me excede a mí en términos burocráticos de la facultad. Bien, dicho esto, yo les había dicho, a su vez, le había mencionado que se tienen que inscribir para rendir el examen. Ayer tuvimos una reunión de cátedra y insistí en eso, y ahora me dicen que no, que en realidad no se tiene que inscribir. Les pido mil disculpas, o sea, los que ya están inscriptos a la materia de por sí, o sea, los que ya les figuren el CIU Guaraní, que están inscritos en la Comisión 20 de Economía Política, Cátedra B, ya está, ya pueden rendir. No hay ningún problema, no tienen que hacer absolutamente nada. Así que en ese sentido, no, nada, mañana van, rinden el examen y listo, no hay ningún problema. Su presente lo van a dar con justamente el propio examen. No tienen que dar un presente antes del examen. Así que les pido perdón por esa desinformación o esa fake news de que se tenían que inscribir el día antes. Les pido perdón. Bueno, otra cuestión adicional, y ahora ya pasamos a que ustedes me pregunten y evacuar todas las dudas. Es probable que mañana y pasado haya paro de COAD, lo cual no, en ese caso, y digo es probable, no lo sabemos, en ese caso, en caso de que haya paro de COAD, no se hará el examen. Vamos a ver cuándo lo reprogramaremos. Todavía no lo sabemos, estuvimos discutiendo opciones. El tema es que como no se anunció, sabemos que se puede anunciar nada más, estamos especulando nada más, pero bueno, hasta el día de hoy, hasta esta fecha, hasta esta hora, nada, seguimos adelante con total normalidad, que mañana tenemos un examen, pero tengan en cuenta eso, de que probablemente haya paro, y si hay paro no habrá examen. Y veremos cuándo lo reprogramaremos en caso de que exista paro, ¿no? Bueno, no sé, ¿qué dudas tienen? No sé si leyeron la bibliografía, tuvieron problemas. Si tienen preguntas sobre cómo va a ser el examen, no hay ningún problema. A ver, acá hay en el chat. ¿Con cuánto se aprueba y si las respuestas son automáticas, hay que esperar alguna cantidad de tiempo para recibir, digamos, la nota?
No, no. Sí, bueno, se aprueba con 6. Así, lisa y llanamente. Si ustedes sacan 6, aprueban, o más de 6, aprueban, sí. Y después no se preocupen porque tienen una instancia de recuperatorio si no, no lo aprueban. Así que tienen muchas chances de aprobarlo al examen. Em, ¿Qué más? Las notas se las vamos a enviar unos días posteriores. Eh, Serán 2 días como máximo, por ahí. No se preocupen por eso. Es un tiempo bastante... nada, básicamente se lo vamos a mandar lo antes posible para que ustedes puedan estudiar para el recuperatorio también. Porque el recuperatorio sepan que siempre es una semana después, ¿no? Del examen parcial. O sea, actualmente el recuperatorio está fijado el 28, el miércoles 28 a las 18 horas. Ahora bien, si hay paro mañana, perdón, sí, está bien, mañana y pasado, bueno, ahí sí cambiarán todas las fechas, se atrasará todo un poquito, nada más. Pero hasta ahora, mañana tenemos examen y el miércoles 28 habrá recuperatorio. Eh, Traten de hacer preguntas por el micrófono, ahora que tenemos justamente esto es una clase de consulta para justamente que haya un ida y vuelta entre nosotros. Si pueden, prendan el micrófono, si no, bueno. El examen va a ser, porque acá Juan pregunta si va a ser escrito u oral el examen. Estamos hablando del examen parcial. El examen parcial van a ser 20 preguntas, va a ser un enunciado, generalmente, en el cual en ese enunciado se les pide una respuesta correcta. Y ustedes tendrán que elegir dentro de algunas opciones cuál es la respuesta correcta. Así va a ser el examen. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿es la mejor forma de evaluar? Es la única que tenemos en estas condiciones, básicamente. A mí, si ustedes me preguntan, yo no estoy de acuerdo con esta forma de evaluar. Es la única que tenemos, por las condiciones sanitarias, lamentablemente, y dada la magnitud de la gente que rinde. A mí no me gusta evaluar de esta forma. Yo tengo una Em, consulta, sí, sí, sobre la teoría del valor de Adam Smith. Yo leí en la bibliografía que cuando Adam Smith habla de la teoría del valor, primero habla de una teoría de valor trabajo, pero después entiende que con la participación del capital y la renta de la tierra, digamos, las tres clases sociales aportan valor. Y lo que entiendo es que, digamos, hace una mezcla entre la teoría del valor y una teoría de costos de producción, ¿está bien? Porque lo que entendí que vimos en la clase es que él habla de una teoría de valor-trabajo. claro, el tema es el siguiente, nada, Smith. Es un tanto curioso porque lo que dice es que en las sociedades primitivas, en las cuales únicamente se daba justamente la producción mediante, más que nada a través del trabajo, el valor se reflejaba de esa forma, a través del valor trabajo. ¿Qué pasa? En las sociedades modernas, lo que dice Adam Smith, no solo interviene el trabajo, sino también intervienen los empresarios, intervienen los terratenientes en la creación de valor. Y por ende, para él, la teoría de la distribución, o teoría del valor, mejor dicho, es aditiva, en el sentido que, bueno, se le agrega el valor es lo que se le va pagando o remunerando a cada uno de estas clases sociales, sea el trabajo, el capital o los terratenientes. Es decir, el valor se constituye en base como la sumatoria del pago, de la remuneración al trabajo, al capital y a los terratenientes. Esto en la sociedad moderna. Lo que pasa que, claro, él empezó o abre
el capítulo sobre la teoría del valor con esto, diciendo que, bueno, en las sociedades primitivas únicamente al existir más que, o a primar más que nada el trabajo, los intercambios se hacían en base a esto, a la teoría del valor trabajo. Desde ya no sería tan como del teoría de los costos, porque esos teorías del costo es otra cosa. Sino más bien es eso, es básicamente una suerte de teoría aditiva, la segunda, digo, la de la sociedad moderna, una suerte de teoría aditiva del valor, en el sentido que le estamos agregando, sumando la remuneración del trabajo, el capital y los terratenientes, la tierra. Perfecto, gracias. Tomás pregunta por el chat si podría explicar el término del concepto de redistribución. No sé a qué te referís con redistribución, Tomás, si es en redistribución. Macroeconómica que había subido al Classroom, en la última parte había una pregunta, creo que se trata de personas que estaban relacionadas con lo que es, bueno, pobreza, línea de indigencia, algo así, y la última pregunta, si no me equivoco, decía algo de redistribución. En la última clase, o sea, en la clase de ayer. Claro, o sea, tiene que ver con el tema de la última clase, pero la última pregunta de una guía que había subido hace bastante, que decía guía macroeconómica, que tenía unas preguntas de toda la unidad 2, aparecía esa pregunta y yo no sabía a qué se refería. Claro, el tema es que me tirá el concepto y si. Está bien, yo entiendo que debe ser de la unidad 2. A ver, redistribución. Puede ser por unos cuantos canales, ese es el tema. Lo que sí vemos es distribución secundaria. Me imagino que debe ir por ahí. No sé, el tema es ese, que si me hablas de un concepto, eh, no sé, me imagino que puede llegar a ir por ahí. En redistribución secundaria es, sí, tengan en cuenta que el Estado lo que hace a través de la política fiscal, tanto al cobro de impuestos y el gasto, es redistribuir el ingreso. Y ahí entra tu concepto de redistribución, porque hay una suerte de distribución primaria que se da justamente en la esfera de la producción, o dirán los neoclásicos, en la esfera del mercado, en el cual a los trabajadores se les paga un salario, al capital se les paga una remuneración y así sucesivamente, pero esa remuneración que paga justamente el mercado o las luchas que existen dentro de las clases, dependiendo de qué teoría tomemos, puede ser deseada o no, y ahí entra el Estado justamente a redistribuir. Es decir, qué sé yo, el mercado puede pagar unos salarios de miseria y bueno, dice el Estado, no, esto no puede ser posible, hay que redistribuir el ingreso de forma tal que cobremos impuestos y gastemos, y por ende aquellas personas que tengan un salario muy deprimido se incremente básicamente ese ingreso que tienen las personas. Bueno, ahí justamente el Estado realiza redistribución, por ejemplo. La política fiscal es una política de redistribución del ingreso, sí o sí, también. No solo sirve para justamente en los ciclos a la baja, en el cual básicamente hay depresión, sino también que sirve para redistribuir. Es decir, la política fiscal tiene varias funciones, unas cuantas, diría. De última, lo que puedo hacer, yo siempre que les pasé guías están enmarcadas en algún, o dice arriba sector externo, sector público. Trata de fijarte eso, en qué clase dimos eso, ese concepto. Profe, tengo una consulta en el Power de Economía Clásica sobre Ricardo, la última, o sea, como guía así de pregunta, dice la relación entre la ley de los rendimientos decrecientes en la agricultura y la teoría de distribución. No me quedó claro. Sí,
Bien, bueno, es la teoría de Ricardo prácticamente. ¿Qué era lo que estaba pasando en Inglaterra a principios del siglo XIX? Era que, bueno, se necesitaba, como estaban en medio del auge de la industrialización, se necesitaban justamente tierras para incrementar la oferta de alimentos, porque cuanto más una economía se industrialice, más trabajadores tiene que emplear y por ende necesitas de alimentos. De lo que se llama como bienes salariales, que justamente son, en este caso, en ese contexto, más que nada, alimentos. Y lo que está pasando es justamente Inglaterra no es un país productor de alimentos y no es un país muy extenso en términos fértiles como lo son otros. Y lo que estaba pasando en esa época es que justamente se estaba quedando sin tierras Inglaterra y cada parcela de tierra que se adicionaba a la producción de alimentos era tierra que no era fértil, porque de nuevo Inglaterra no es un país productor de alimentos y nunca lo fue. Y esa tierra no fértil es justamente lo que Ricardo denomina como rendimientos decrecientes de la tierra, es decir, cada parcela que se va adicionando a producir alimentos en este contexto de auge industrial, es tierra que no es fértil y por ende tiene un rendimiento cada vez menor. Es decir, cada parcela que se va adicionando a producir tiene un rendimiento cada vez menor. Si una produce, no sé, 100 quintales y se adiciona otra parcela de tierra a producir, producirá 70 y así sucesivamente. Y cada tierra que se va adicionando produce menos alimento. Y es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque en realidad estamos adicionando tierra que produce cada vez menos y estamos en un contexto en el cual necesitamos producir cada vez más. Entonces, lo que dice Ricardo es que estos rendimientos decrecientes lo que estaba haciendo era que estaba favoreciendo a los terratenientes en contra de la clase capitalista. ¿Por qué estaba pasando eso? Bueno, porque si se está demandando cada vez más tierras, esto ténganlo en cuenta, vivimos, no sé, en ciudades, en cuales si se demanda cada vez más vivienda, el precio del alquiler va a aumentar. Bueno, esto pasa también lo mismo en el campo. Si se demanda cada vez más tierras, el pago del alquiler de las tierras va a aumentar. Esto en detrimento de justamente de la clase capitalista, en el cual los precios de los alimentos, si hay rendimientos decrecientes, van a ser cada vez más caros estos alimentos y por ende los capitalistas van a tener que pagar salarios cada vez más altos, porque los bienes salariales están compuestos justamente por alimentos más que nada en esta época, ¿no? Y lo que estaba pasando era eso. Por un lado, los terratenientes estaban ganando cada vez más, una porción de riqueza, una porción del ingreso cada vez más, porque se estaba demandando cada vez más tierra, y por ende los alquileres de esos terrenos eran cada vez más valiosos. Y por otro lado, los capitalistas estaban pagando salarios cada vez más mayores. Por ende, había esa disputa entre la clase capitalista y la clase terrateniente, porque la clase capitalista industrial más que nada quería abrir la economía, que ingresen bienes, alimentos de otros países, cosa que en ese contexto no ocurría particularmente. Así que, o sea, se relaciona mucho la teoría de los rendimientos decrecientes con la teoría de la distribución en Ricardo, porque estaba pasando eso, o sea, cada vez se demandaba más tierra infértil y por ende no alcanzaban a suplir la demanda de alimentos creciente, y por otro lado la clase terrateniente justamente estaba teniendo mayores ingresos porque se estaba demandando cada vez más tierra. No sé si te contesté la pregunta. Gracias, profe. Bien. ¿Preguntas? Profe, sobre cuando se habla de sector público,
y habla del resultado del sector público. ¿Eso sintetiza lo que es la política fiscal del Estado? Cuando habla de resultado financiero. ¿A qué te referís con sintetiza? ¿Qué sería para vos sintetiza? Que se expresa la política fiscal, porque cuando se habla de resultado financiero, lo que yo leí es que sintetiza la política fiscal del Estado y el resultado financiero, dependiendo de si existe un déficit o un superávit, existe un excedente de financiamiento o una necesidad de financiamiento. Bueno, eso que dijiste sí, es así, o sea, lo que ocurre es que el Estado gasta y cobra impuestos, ¿no? Y tiene recursos más que cobra impuestos. Sí, lo que pasa es eso. Después uno cuando el Estado es como toda contabilidad, tiene una igualdad, ¿no? En el cual si tenés un desbalance en alguna unidad institucional, en este caso en el sector público, de alguna forma ese desbalance lo tenés que financiar, ¿no? Y pasa eso. Los estados en general tienen déficit. Insisto, porque muchas veces se le pide al Estado que tenga superávit o tenga equilibrio fiscal, y la verdad que en la mayoría de los casos, sea provinciales, sea de la Argentina, sea de cualquier país, la mayoría de los estados tienen déficit, es así. Y lo tuvieron ahora como lo tuvieron siempre. Hay periodos que no lo tienen, bueno, está claro, y hay periodos que tienen más déficit todavía, como el periodo que estamos viviendo ahora. El tema siempre es ese, bueno, ¿cómo hace el Estado para financiarlo? Eso es lo que les decía la clase de sector público. Y esto, bueno, las respuestas son muchas, son muchas. Pero sí, o sea, igual la política fiscal lo hace el conjunto, que la composición del gasto, cómo se compone, en qué gasta el Estado, cuál es la estructura tributaria que tiene, si son impuestos regresivos e indirectos o progresivos y directos, cuál es el peso que tiene la seguridad social. Recuerden que la seguridad social es parte eh, no solo de lo que gasta el Estado, sino también de lo que le ingresa como aporte de la seguridad social, ¿no? O sea, todo el conjunto de los recursos que tiene y de lo que gasta hacen justamente a toda la política fiscal. Es verdad que en periodos puede decir el Estado, bueno, estamos en un ciclo recesivo y necesitamos gastar mucho más y profundizar mucho más el déficit para salir de esa situación. Salir de que el Estado sea el que traccione la demanda efectiva. Recuerden, esto es teoría keynesiana, que Keynes lo que decía, o los keynesianos lo que decían es, bueno, en periodos de ciclo a la baja, recesivo, depresivo, es necesario que el Estado traccione la demanda efectiva, incremente la demanda efectiva a través del gasto e impulse la demanda. Y en esos periodos sí va a tener mucho más déficit del Estado. Gracias. No sé, ¿hay alguna otra pregunta? Yo, profe, en Sí. Marx, una de las preguntas, bueno, dice, ¿qué es la ganancia? ¿Cómo se distribuye y entre quiénes? Y el apunte de Isakovich como que hablaba en algunas partes sobre la confusión que hay entre la plusvalía y la ganancia. Acá, cuando dice qué es la ganancia, ¿se refiere a la ganancia en sí o a la plusvalía? Claro, exactamente. O sea, tengan en cuenta lo siguiente, y esto se aclaró en clase, está bien la pregunta. ¿Qué pasa? Ganancia no es igual a plusvalía. Tengan en cuenta eso. Repito, ganancia no es igual a plusvalía. La plusvalía es el excedente, es todo valor excedente a la remuneración o al valor de la fuerza de trabajo, o al pago que se le da a los trabajadores.
Es decir, es todo el valor que le excede al pago de los trabajadores. ¿Y qué entra en el excedente? Entra todo, básicamente. Y ahí entra, o sea, que plusvalía es eso, es el excedente, en realidad. En Marx, plusvalía del excedente, lo que le excede al pago de los trabajadores. Dentro de plusvalía entra la ganancia del capitalista, entra el pago de impuestos, entra el pago de intereses a los bancos por los préstamos, entra el pago de impuestos de toda la sociedad. Es decir, es muy amplio la plusvalía. Y en la plusvalía intervienen muchísimos actores, no solo el capitalista industrial en el imaginario de Marx, ¿no? Sino también está el Estado, están los bancos, está el comerciante al planificar justamente la logística y comercialización y por ende tiene un beneficio a través de eso, a través de la comercialización. Es decir, la ganancia es una pequeña parte muchas veces de la plusvalía. Y más en los estados modernos, o en el capitalismo moderno actual, en el cual el sistema financiero tiene un peso enorme, muchas veces en las empresas, en el cual, no sé, la comercialización tiene un peso también muy grande, y la logística tiene un peso muy grande. Los impuestos también, qué sé yo, el 35% del pago a las ganancias es parte de eso, desde que el Estado se hace de plusvalía también. O sea, de la plusvalía se nutre no solo el capitalista, sino todos los demás actores que no son los trabajadores, prácticamente. Así, todos los demás actores económicos que no son los trabajadores. Claro, y la pregunta dice cómo se distribuye y entre quiénes. O sea, yo lo tomé como que la ganancia es empresaria, o sea, es del capitalista. Está bien. La ganancia sí, la ganancia siempre del empresario, pero la plusvalía no. Porque decía entre quiénes se distribuye como si fueran, o sea, distintos factores y no, en realidad, o sea, yo lo había tomado como que solamente la ganancia era empresaria. Bueno, está bien tu aclaración. O sea, la ganancia sí es empresaria. Ahora la plusvalía no. O sea, la plusvalía se distribuye entre el Estado, todos los actores que no son los trabajadores. Los empresarios, los bancos, el Estado, etcétera, los comerciantes, etcétera. Gracias. Profe, yo tengo una duda, no es una pregunta puntual, pero es que con respecto a los desarrollos recientes, donde habla de la nueva macroeconomía clásica y demás, no, básicamente si podría explicarlo brevemente porque no termino de entender a qué hace referencia o qué quiere decir. Eh, Me imagino que... Me dijiste nueva macroeconomía clásica. ¿Cómo dijiste? Perdón. Sí, 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 sí. Me imagino que deben ser los monetaristas. Desconozco, sinceramente. ¿En qué parte está de los apuntes? ¿Dónde lo sacaste a eso? Estaba, uy, tengo la conexión medio inestable. Estaba en el programa. Está como marcado desarrollos recientes. A ver, ya me fijo. A ver qué bibliografía indica. A ver. Sinceramente, hay un montón de teorías. Y al interior también de todas estas, a su vez, se subdividen. Ya te digo.
Profe, creo que se refiere a esta que plantea las dos hipótesis de las expectativas racionales y el equilibrio competitivo. Ah, sí, sí, ya sé. Sí, Está eso. bien, gracias. No Sí, es sí, eso, sí, eso sí. es. Sí, sí. Sí, está bien. No, bueno, sí, es de... No, no son los monetaristas, no tiene nada que ver. No, no. Acá está, sí, acá lo encontré. El equilibrio competitivo. Em, sí, es los aportes que hicieron ciertos economistas neoclásicos en la década del 80. Sí, lo siguiente es una profundización, es como llevar el pensamiento neoclásico a la macroeconomía, básicamente. Em, lo que hicieron estos economistas es decir que, bueno, existen em, decisiones racionales y las decisiones racionales son a todos los individuos. O sea, todos los individuos son no solo representativos, sino que a su vez em, eh, son racionales, es decir, tienen expectativas y a través de esa expectativa, no sé, qué sé yo, que el mes que viene vamos a salir de la pandemia o qué sé yo, expectativas de ese estilo. Incorporaron ciertos conceptos de Keynes, porque en realidad las expectativas son más, el concepto de expectativa es más keynesiana, y a su vez lo mezclaron con las ideas más bien neoclásicas de agente representativo. Em, y lo que hacen es, bueno, si bien existen expectativas, lo que dicen es que estos agentes son racionales y por ende conocen absolutamente todo, que tienen toda la información. Es decir, no sé, de un mercado en particular conocen absolutamente todo, conocen todos sus integrantes y cómo se comportan, lo cual ya no, esto no existe así. Y lo que hacen es eso, básicamente es a través de unas derivaciones matemáticas, viendo cómo se comportan todos los mercados en simultáneo, es decir, la decisión de uno, cómo repercute en la decisión de otro y así sucesivamente, y cómo se van, y en este sentido, cuando hablamos de mercados en particular, o mercados particulares, lo que hacen estos economistas es agregarlo a todo. La novedad de esta teoría es que, si bien ya se hablaba de esto, de cómo funcionan los mercados, es que esta gente lo que hizo es llevar el concepto a un nivel más macroeconómico y por ende tratar no sé, de ver cómo responden todos los mercados en simultáneo ante un shock, cómo responden todos los mercados en simultáneo eh, ante ciertas, sí, porque aparte hablan que los mercados funcionan en forma perfecta y todos los individuos buscan maximizar justamente, y por ende, como buscan maximizar, son racionales. em, Sí, perdón, estoy leyendo un poquito lo que dice el apunte, porque acá lo encontré, para guiarme un poco de lo que ustedes dicen. Pero tiene que ver un poco con eso, con cómo funcionan los mercados en un contexto de competencia y de que cada uno de los individuos conocen absolutamente todo, toda la información, son racionales, y por otro lado, que
conocen absolutamente todo sobre cómo funcionan los mercados. La verdad es la primera vez que me preguntan sobre esto. Pues, lo complicado siempre en esto, en realidad en la teoría neoclásica, y siempre es un desafío porque tiene muchísima matemática y es muy difícil transmitir las ideas a esto, básicamente con, sin estas derivaciones matemáticas. Pero bueno, eh, nada, es eso. No creo que tampoco se los preguntemos, pero tiene que ver con eso, con cómo se comportan los agentes, eh, los agentes representativos al maximizar eh, justamente su utilidad, su felicidad en un contexto de información perfecta. Información perfecta es que conocen absolutamente todo lo que está ocurriendo. Y por ende, si conocen absolutamente todo lo que está ocurriendo, funcionan bien los mercados, y lo que va a decir esta teoría también, de como los agentes conocen absolutamente todo, pueden tomar la mejor decisión para hacerlo, para maximizar su felicidad y sus intereses, básicamente. Bien, no sé si hay otra duda. Profe, yo la teoría de la utilidad marginal, medio que no la entendí, va, sí, pero lo que yo saco de eso es que, o yo la entiendo como que es una medida de satisfacción de la felicidad de los individuos. No sé si eso está bien o me estoy, digamos, si estoy equivocada. O sea, ¿tu duda es sobre el concepto o sobre cómo funciona? O las dos Sobre cosas. cómo, no, sobre cómo funciona. Bueno, empecemos por el concepto, igualmente para que todos sepan de lo que estamos hablando. En realidad lo que hice es que la teoría neoclásica, y esto trata de lo que hace es trata de descartar la teoría del valor-trabajo, o lo que se estaba discutiendo en esa época, que era la teoría del valor-trabajo, y lo que dice es que en realidad el valor de las cosas, de las mercancías, depende de la utilidad marginal. Eso es lo que dice la teoría neoclásica. El tema es lo siguiente, ¿qué es la utilidad? Empecemos por ahí. La utilidad es justamente algo así como si la felicidad fuese medible, cosa que, bueno, es difícil de medir la felicidad o qué tan feliz es uno, o qué tan satisfecho se encuentra uno con, básicamente, es muy difícil. Y tiene que ver mucho con cuestiones muy subjetivas de cada uno de los individuos, y por ende se la denomina como teoría subjetiva, porque tiene que ver con eso, con el sujeto, con la percepción que tiene el sujeto sobre el valor de las cosas, o qué tan feliz está con esa cosa, con esa mercancía, con el consumo de esa mercancía. Eso es por un lado, o sea, utilidad refiere a eso, a qué tan feliz es uno consumiendo, básicamente. Qué tan feliz es uno, eh, sí, qué sé yo, si tiene sed va a tomar agua, y bueno, qué tan feliz lo pone a uno satisfacer la necesidad de la sed, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, lo marginal refiere justamente a adicionar una unidad más de consumo. Es decir, si yo tengo, no sé, esto de nuevo, con el vaso de agua, si yo tengo sed y me tomo un vaso de agua, bueno, voy a satisfacer mi necesidad y voy a estar satisfecho ya justamente de esa necesidad. Ahora, si tomo 2 vasos de agua, ya va a ser demasiado justamente. Y por ende, lo que dice la teoría neoclásica es que como el segundo vaso de agua que yo me tomo no tiene una utilidad muy grande, es decir, no me reporta una felicidad muy grande, entonces el valor del agua de por sí
es escaso, o sea, más escaso eh, es bajo eso. Básicamente el agua o tomar agua cuando tengo sed tiene un valor bajo en el mercado. Y eso se refleja justamente en el mercado. Es decir, la gente, bueno, va a demandar una unidad de un vaso de agua, por ejemplo. Ahora bien, cuando va a demandar el segundo, no lo va a demandar casi nadie. Entonces la demanda del agua no es tan alta. No tan alta porque la gente no quiere tanto el agua, quiere tomar un vaso de agua nada más, no quiere tomar 200 vasos de agua. Eso por un lado, y por otro lado lo que habla la teoría neoclásica es que en realidad los bienes, las mercancías son escasas, es decir, hay un número limitado no sé, sí, de litros de agua, y un número limitado de celulares, de computadoras, y bueno, lo que hace la utilidad marginal es decirnos, bueno, el valor de las mercancías depende de esas dos cosas, o sea, por un lado de cuánta felicidad nos reporta una unidad adicional de consumo, o sea, un segundo vaso de agua, un segundo celular, una segunda computadora, lo que sea. Y también depende de la escasez. Si hay muy poco, justamente, ¿no? Hay muy poca agua, muy pocas computadoras, muy pocos metales preciosos, bueno, ahí el valor se incrementará, está claro. Entonces depende de esas dos cosas. Por un lado, de cuánta demanda uno quiera de eso, a través de esto, de que el segundo vaso de agua, la segunda computadora, el segundo celular me da muchísima felicidad o me satisface muchísimo, en el sentido que me siento realizado. Bueno, ahí sí voy a demandar mucho eso, esas mercancías. Y por otro lado, si existe escasez de esos bienes y la escasez es muy grande, es decir, hay muy pocos bienes, bueno, ahí sí también el valor de estas mercancías se van a incrementar. O sea, depende de esas dos cosas. Pero funciona de esa forma. La utilidad marginal, en realidad, lo que te tenés que preguntar es eso, es cuánta felicidad adicional le reporta a un individuo o a cualquier individuo el segundo consumo de esa mercancía. Es rarísimo, yo sé que esto suena rarísimo, pero bueno, es la teoría de esta escuela. Esto lo que decían era eso, porque en realidad creo lo que se discutían un poco con Adam Smith, la teoría neoclásica también, porque Adam Smith se hizo esta pregunta, bueno, tal vez el valor depende de cuánta felicidad nos da los bienes, pero el tema es, bueno, si tenés mucha sed, consumir un vaso de agua es muy útil, digo, nada, depende de ahí la vida, básicamente. Si no tenés agua, no podés vivir. Entonces, bueno, depende. Ahora bien, un vaso de agua ¿es valioso? No, la verdad que no tiene mucho valor en el mercado. Entonces, lo que dijeron en esta teoría neoclásica es adaptarlo un poco más, esa idea de Adam Smith, y decir, no, en realidad no es la utilidad, sino la utilidad marginal. Es decir, cuánta utilidad o cuánta felicidad me da un vaso adicional, o un segundo, o un tercero, etcétera, un cuarto. Alejo dice, deben decir que a medida que se van consumiendo cada vez más unidades del bien, la utilidad va a ir, sí, decreciendo, claro, sí, está bien. Sí, en general es así, o sea, una segunda, qué sé yo, comprarte una segunda computadora no es lo mismo que comprarte la primera. Eh, Nada, sí. Sí, por ende, también pasa, hasta es una obviedad.
Lo que pasa también, esta teoría parte de eso, de cosas muy obvias como esa, pero, y por ende se la conoce más que nada como, sí, como, sí, una teoría de muy focalizada al mercado, cómo se comportan los mercados. Después hay un montón de teorías de que hablan sobre los mercados, eso no es la única tampoco. Pero partan de eso, parten del individuo, por ende hablan de esto, de que la demanda depende de cada uno de los individuos y cómo se comportan esos individuos consumiendo. eh, y sí, obviamente, de cualquier bien la utilidad marginal es decreciente, es decir, la utilidad de una segunda o un tercero es decreciente. No es lo mismo tener un diamante que tener 200 diamantes. Ya el número 200 de diamante, bueno, ya es una, pues nada, eso, le da a uno poca felicidad en términos marginales. Sí, pasa eso. ¿Preguntas? Profe, Sí. ¿podría explicar un poco la balanza de pagos? Oh, una clase entera en su vida ya de balance de pago. Bueno, sí, sí. Em, a ver, ¿qué pueden, qué necesitan conocer? Yo les tiro títulos capaz, y ustedes después ya entiendo que tienen la clase grabada, cualquier cosa, o cualquier cosa me repreguntan de esto. Em, ¿qué pueden conocer de la balanza pago? ¿Qué es lo necesario que conozcan? Bueno, por un lado, conocerla es la definición, si bien la pueden aprender de memoria como no, tengan en cuenta la definición, porque es importante. Y yo les dije que traten de, porque hay muchas veces en los exámenes tratamos de dar un ejemplo, es decir, tiramos una transacción en el enunciado, ¿no? Tiramos una transacción y le preguntamos cómo se clasifica esa transacción, en cuenta corriente, en cuenta capital, en cuenta financiera. Siempre las transacciones son repavas, así que no se preocupen. Em, por un lado eso, traten de ver la definición porque nada, capaz que en el enunciado le decimos que, nada, qué sé yo, por ejemplo, que un argentino en España, esto creo que se lo habías dicho, un argentino en España vende un auto, por ejemplo, a un español, también radicado en España. Esto se clasifica, ¿cómo lo clasificarían en la balanza de pago en Argentina? Y bueno, ahí ya en realidad lo que pasa es que no se puede clasificar eso en Argentina, porque ambos dos, tanto el argentino en España como el español, también en España, son no residentes. En eso tengan en cuenta la definición porque, bueno, balanza de pago siempre es todas las transacciones entre residentes y no residentes. Tiene que involucrar siempre a alguien, a una persona física o jurídica radicada en Argentina con otra que no está radicada en Argentina. Eso por ende tengan en cuenta la definición. Capaz que no entra dentro de balance de pago y es nada, no es no es una transacción dentro de la balanza de pago, o puede ser, qué sé yo, una exportación de Argentina a China, y bueno, ahí sí lo van a tener que clasificar como una exportación, y así sucesivamente. Por otro lado, es eso, tengan en cuenta cómo se clasifican las transacciones a grandes rubros, no le vamos a pedir subcuentas, pero sí a grandes rubros, tal vez le damos una transacción y ustedes van a tener que ubicarla dentro de cuenta de corriente, cuenta financiera, cuenta capital, etc. Eso, no, insisto, si, si tienen alguna pregunta en específico sobre balanza de pago, bueno, hágamela, si no, vean justamente la clase sobre balanza de pago.
No sé si te contesté. Creo que era Juan el que había preguntado. Sí, lo que entiendo por lo poco que leí acá, que sería como un registro de asientos que registran la actividad entre alguien del país con relaciones del exterior económicamente. Sí, cuando hablas de alguien del país, involucra, sin importar la nacionalidad. Siempre eso tenerlo en cuenta. No importa la nacionalidad, importa lo que se denomina como residencia o el establecimiento, donde está establecido o asentado la persona física o jurídica. Siempre tiene que estar asentado en Argentina y tiene que hacer una transacción con alguien que está radicado en otro país, o sea, distinto de Argentina. Cuando Ujú. habla de financiamiento, de balanza de pagos, ¿a qué refiere? Bueno, el financiamiento siempre pasa a través de quién está proveyendo los dólares, o bien puede ser, perdón, o bien puede ser a través del sistema financiero internacional, es decir, que nos estén prestando, por ejemplo, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, nos puede estar financiando la entrada de dólares. O en otros estadios puede ser incluso las exportaciones, digo, nada, si no tenemos pago de deuda, no tenemos que hacer grandes desembolsos, quien nos está proveyendo esos dólares en forma constante y genuina son las exportaciones. El financiamiento pasa siempre por ese lado, traten de preguntarse quiénes son los que están otorgando esos dólares, o quienes están sí, básicamente constantemente otorgando dólares al mercado cambiario, al mercado argentino justamente de transacciones de dólar y peso, porque siempre que hay una transacción, un exportador que hace una exportación, también ese exportador después necesita pesos. Por más que haya hecho la exportación en dólares, después tiene que pagar muchas transacciones en el mercado interno y por ende necesita pesos. Y viceversa el importador, digo, sí, también necesita de dólares, o sea, tiene peso y necesita comprar dólares muchas veces. ¿Qué pasa? Que, bueno, muchas veces quien otorga esa liquidez, de quien aporta esa liquidez, o bien son a través de las exportaciones, a través del financiamiento, a través de deuda, básicamente. Quien se endeuda, el primero que se endeuda siempre son los estados nacionales, en general, quienes emiten títulos en moneda extranjera y justamente los que adquieren esos títulos no están radicados en Argentina, bueno, justamente se registran en la balanza de pago. O quien puede otorgar la liquidez puede ser también el Banco Central a través de vender sus reservas internacionales, lo cual no es conveniente siempre. O sea, si todos los bancos centrales de todos los países necesitan justamente de tener reservas y tener muchas reservas. ¿Por qué necesitan reserva? Porque, bueno, tienen que afrontar su política cambiaria, es decir, hay gente que está comprando dólares, hay gente que está vendiendo dólares, y en ese interín hacen al precio, esas transacciones de los que tienen dólares y quieren pesos, los que tienen peso y quieren dólares, se denomina mercado cambiario. ¿Qué pasa? A dar esas transacciones modifican el precio del dólar. Es decir, si hay muchas personas que van a comprar dólares, y esto ya lo vivimos recurrentemente, el precio del dólar se dispara. Y ahí es cuando interviene el Banco Central. Para que eso no ocurra, para que no se dispare el dólar, es decir, que no aumente el precio del dólar de un saque. Y lo hace a través de la reserva del Banco Central. Entonces siempre es necesario que tenga reserva, porque si no, para afrontar eso, para afrontar que exista estabilidad cambiaria, exista estabilidad en el precio del dólar, y que justamente no hayan disparada de dólares. Después, cuando ocurre esta disparada del dólar,
nada, justamente se modifican todos los precios relativos, y esto estoy entrando un poquito más a fondo, no se lo vamos a pedir, pero modifican absolutamente todos los precios relativos de la economía, aumentan los precios a los alimentos, lo primero que aumenta cuando se dispara el dólar, y si se aumentan los precios de los alimentos, aumenta la inflación, los salarios reales, es decir, la capacidad de compra que tienen los trabajadores disminuye, o sea, es muy trágico, entre comillas, cuando pasa esto, cuando se dispara el dólar, cuando aumenta mucho el precio. Bien, buenísima la pregunta, Tomás. Y si es un préstamo, justo entró otra, y si es un préstamo del FMI, ¿en qué cuenta y subcuenta iría? Bueno, sí, los préstamos del FMI entran en la cuenta financiera, básicamente, entran en la cuenta financiera. Entrarían en la inversión de cartera, bueno, no importa cuál es de las subcuentas tampoco, pero bueno, tengan en cuenta eso, que entra en la cuenta financiera porque justamente en la cuenta financiera se dan las transacciones. Ahora nosotros le podríamos preguntar lo siguiente. Por un lado, tanto el préstamo del FMI entra en la cuenta financiera, en la misma cuenta financiera se dan las amortizaciones, o sea, las cancelaciones del capital, es decir, así como el FMI nos presta, nosotros tenemos que ir pagando. El pago de los préstamos del FMI también van por la cuenta financiera. No así los pagos de intereses de los préstamos del FMI. Ahí sí, los pagos de intereses del FMI se registran en la cuenta corriente. Es decir, se dividen, ¿no? Por un lado es el pago del capital, es decir, a nosotros nos prestaron 100, tenemos que devolver esos 100. Es decir, el FMI nos prestó 100, tenemos que devolver 100. Esos 100 que devolvemos, siempre, tanto la entrada como la salida, la registramos en la cuenta financiera. Pero si a su vez de los 100 que nos prestaron, tenemos que pagar intereses, por ejemplo, que sean del 10%, o sea, tenemos que pagar 10 de intereses, bueno, esos intereses los vamos a registrar en la cuenta corriente, sí o sí. Los pagos de interés. Cata pregunta si el método de la economía política es distinto al de la economía. El de la economía seca, sí, es muy distinto. Y esto lo vimos en la primera clase. Sí, sí. Tiene metodología distinta, tiene axiomas o supuestos muy distintos. Tengan en cuenta que cuando hablamos de economía es prácticamente un sinónimo de teoría neoclásica. Y en cambio, economía política es, bueno, era una de las disciplinas dentro de, o fue como nació, entre comillas, lo que hoy en día entendemos como economía, que nació con los fisiócratas más que nada, o sea, lo que entendemos hoy en día como economía política, nació justamente con el estudio de la distribución del ingreso, de del excedente, de cómo se da ese excedente y cómo se distribuye. Ahí intervienen justamente los fisiócratas en esa discusión. Y siguió adelante ese término, es decir, esa disciplina, cómo se lo clasifica en las teorías de lo que se denominó como la escuela clásica. Es decir, Adam Smith, Ricardo, Malthus, etcétera, eran clasificados como economía política. Y después, ya a fines de la década del 60 del siglo XIX, interviene Marx con la crítica a la economía política, y lo que hoy en día conocemos como economía marxista es eso, en ese momento se denominó de esa forma, crítica a la economía política, porque economía política se lo entendía a esto, al pensamiento de los clásicos, Adam Smith, Ricardo. Y unos años posteriores a Marx, sí, se dan el
el nacimiento de la economía seca o las ciencias económicas, tratando de escindirla a la ciencia económica de las ciencias sociales o de las discusiones que se estaban dando en la economía política justamente. En general, la metodología es muy distinta, esto ya lo hablamos, de cualquier cosa, fíjate, chusmeá la clase, la primera clase que tuvimos en esta comisión, que ahí hablábamos de individualismo metodológico, de cómo la economía en realidad está escindida de la política, de la economía de la teoría neoclásica, ¿no? Está escindida de conflictos, de que todo se resuelve a través del mercado, de la fuerza del mercado. Es decir, por ende ya parte de ideas muy distintas a la economía política, porque la economía política parte justamente de clase social, o trata de clasificarlo, incluso hasta los liberales como Adam Smith, clasificaba a la sociedad en clases sociales. Y eso también es algo propio de la economía política, ¿no? Y por ende, y más en Ricardo, estos conflictos entre clases sociales cuando más se cristalizan, ¿no? En cambio, en la economía neoclásica, no existe eso, no existen conflictos de intereses, porque todo se resuelve a través de la fuerza del mercado. Y se resuelve siempre de la mejor manera, para el bien de todos, básicamente. Entonces no es necesaria justamente una disputa cuando todos quedan satisfechos. Y todas, estoy hablando de la economía, ¿no? Todos quedan satisfechos a través del mercado. O mejor dicho, el mercado es el que resuelve sí, como los problemas sin que exista conflicto, prácticamente. Bien, a ver. Sí, estoy viendo un poco el programa. No sé si tienen alguna pregunta. En este parcial siempre vamos a ir con cuestiones muy fáciles y nociones muy fáciles. Qué sé yo, de Keynes, siempre traten de entender qué era lo que decía Keynes, de, de Marx algunos conceptos, no sé, también del sistema monetario algunos conceptos, ideas, esto ya un poco lo vimos, de multiplicador. En Keynes también. Recuerden siempre la diferencia, cierta diferencia, ¿no? Porque encima hablamos siempre con algunos conceptos similares. Por ejemplo, cuando hablamos de déficit, el déficit puede ser de balanza comercial como puede ser déficit fiscal, y son cosas totalmente distintas. El déficit comercial siempre viene a reflejar la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. En cambio, el déficit fiscal es la diferencia entre el gasto y los recursos que tienen los estados, el sector público. O cuando hablamos de multiplicadores, está el multiplicador keynesiano, que hablaba de que, bueno, ante un gasto inicial, como ese gasto a su vez es ingreso de otra persona, y ese ingreso de otra persona a su vez lo consume, y así sucesivamente, y lo que da como resultado de ese multiplicador keynesiano es que ante un gasto inicial, el incremento del ingreso, el incremento de la producción es mayor a ese gasto inicial, ¿no? Lo mismo pasaba con el multiplicador bancario, es decir, ante un préstamo, ante un depósito inicial que se hace en un banco, eso va repercutiendo en el cual el préstamo, el depósito de una persona es justamente
el préstamo de una persona, el depósito de otra, y así sucesivamente, da como cuenta que ante un préstamo inicial o ante un depósito inicial, el dinero creado en una economía sea mayor justamente al inicial, ¿no? Son conceptos, esto, tanto multiplicadores keynesianos como bancario, multiplicador bancario, parten de la idea de multiplicador, ¿no? Pero son cosas distintas. Y por otro lado, esto, el déficit comercial y el déficit fiscal tienen la misma palabra, es decir, estamos hablando de déficit, pero bueno, son de distintos sectores, uno es del sector público, el otro del sector externo, ¿no? No, 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 fórmulas matemáticas no le vamos a pedir nunca. Sí le vamos a pedir interpretación, es decir, en palabras, esto que le estoy diciendo, por ejemplo, eh, Juancito hizo un depósito en el banco y de tanto, y bueno, a raíz de ese depósito, de ese préstamo, ¿cómo fue? El circulante o el dinero, ¿es mayor, es menor? ¿O qué fuerza intervino ahí? Y ahí, bueno, tienen que interpretar lo que es multiplicador bancario. Nunca le vamos a pedir que hagan cuentas. Es muy raro que le pidamos que hagan cuentas porque entendemos que a ustedes les cuesta un montón y todo el lenguaje matemático se puede expresar por palabras, y si a ustedes les es fácil justamente explayarse con palabras y no con fórmula matemática, es innecesario prácticamente las matemáticas. Por esto, porque las matemáticas son un lenguaje más como las palabras prácticamente. Entonces, o bien podés explayarte esto con fórmulas matemáticas, una seguida a la otra, o con derivaciones matemáticas, o contando un cuentito de cómo funciona la economía y nada más, y es lo mismo. Entonces, si a ustedes les cuesta menos esto, entender las cosas con interpretaciones, con palabras, bueno, vamos por ahí. No le vamos a pedir fórmulas matemáticas. Sí, la única fórmula matemática que pueden llegar a necesitar es la macroeconómica, es decir, PBI es igual a consumo más inversión, más gasto, más exportaciones netas, pero es una, y es una pelotudez más grande de una casa esa. Es nada, es matemática, no sé, en el secundario tuvieron matemática. Tengan en cuenta, o si lo quieren expresar con palabras, lo pueden expresar con palabras. El PBI es eso, básicamente. Tiene como destino al consumo, en destino del gasto, ¿no? Como destino al consumo, la inversión, el gasto y las exportaciones netas, pero es nada, no, es una sola ecuación, es lo único que le podemos llegar a pedir. Bueno, acá Tomás está hablando de esto, de que sí, está yendo al apunte de que la economía política el método de la economía política es la abstracción, la concretización y la verificación. A ver, esto que se refleja era, ya les digo, era el apunte del Ángel, si mal no recuerdo, que esto es lo que dice Tomás, de que el método de estudio de la economía política es la abstracción, la concretización y la verificación. A ver, hago una distinción. Esto es muy básico en el decir que, y muy general, el decir que la abstracción, la concretización y verificación es el método de la economía política. Es muy general porque en realidad básicamente todas las ciencias se basan en eso. Todas las ciencias sociales más que nada. Y acá sí, obviamente, también entra la economía a secas dentro de esta concepción de abstracción, concretización y verificación. Lo que pasa que cuando entramos a ajustarle un poquito más los tornillos a esta metodología en el de cómo se abstraen, en cómo concretizan y cómo verifican,
ahí sí hay un montón de diferencia entre la economía política y la economía seca o la economía neoclásica. Pero es verdad que nada, es parte de la metodología de toda la ciencia social y todas se basan en eso, en la abstracción, en la concretización y la verificación. Lo que tiene la ciencia social es que no podemos, básicamente, ¿no? ¿Qué pasa? En la ciencia natural uno lo que hace es abstraerse, y la forma de abstraerse es a través de un laboratorio. Es decir, es un recorte muy pequeño de la naturaleza y estudian ese recorte muy pequeño de la naturaleza de cómo se comporta. En las ciencias sociales no podemos abstraernos o abstraernos de la forma en que lo hacen las ciencias naturales porque no podemos recortar a la sociedad. No podemos hacer ensayos de laboratorio como hacen las ciencias naturales. Lo que se hace es eso, bueno, la realidad es muy compleja, bueno, vamos a tratar de abstraernos un poco, tratar de ver algunos fenómenos impuntuales y tratemos de ver cómo funciona. Y ahí vemos si nuestra teoría se verifica o no, básicamente, si es verdad o no. Y acá, nada, e insisto que cuando hablamos de ciencias sociales siempre tenemos que tener en cuenta que las ciencias sociales hablan de verdades y no de verdad, o sea, no hay una única verdad, hay muchas verdades sobre un mismo fenómeno. Eh, y lo vimos a lo largo de la materia en cómo se explica la distribución del ingreso, es decir, cuáles son las fuerzas en las cuales interviene la distribución del ingreso, cómo se explica el valor de las mercancías, o no sé, qué sé yo, hablando de Keynes, de por qué ocurren las crisis, qué sé yo, hay una teoría, la teoría neoclásica que te va a decir que no existen las crisis, y Keynes sí, que lo va a decir, o que las crisis en realidad para la teoría neoclásica son desajustes temporales nada más. Bueno, digo, en esto existen muchísimas verdades ante un mismo fenómeno. No así como, bueno, ocurre en ciertas ciencias naturales. Si bien incluso en la ciencia natural existen paradigmas que van cambiando constantemente. Y modas, como también existen en las ciencias sociales. No sé, a ver, después de corriente del pensamiento, nada, tengan en cuenta que hice cada teoría, tal vez le podamos llegar a pedir ante un mismo fenómeno, que era un poco lo que estaba diciendo a su momento, ante un mismo fenómeno, cómo lo explicaría cada una de las corrientes. Bien simple, nada, tiene que ver con la distribución del ingreso, con la teoría del valor o con lo que sea, traten de ver qué es lo que dice cada una de las teorías. Y bueno, ahí tendrán que elegir cuál es la teoría que explica ciertos fenómenos y cuáles no, básicamente. Y después, bueno, de conceptos, lo que solemos hacer más que nada en este tipo de evaluaciones no es preguntarles sobre concepto directamente porque nada, no es nuestra intención. Por un lado, no es nuestra intención que ustedes sepan los conceptos de memoria, sino más bien que los entiendan en términos generales. Y por otro lado, siempre lo que hacemos es ante un concepto aplicarlo a la realidad, o con un concepto práctico, un ejemplo práctico. Y ahí sí se ve si ustedes entendieron el concepto y la idea. Y de nuevo, siempre los ejemplos son repavos, no se asusten si ven un ejemplo de cómo se comporta
qué sé yo, para mercado de trabajo, que lo vimos, esto, desempleo, inactividad, etcétera, podemos ver, no sé, qué sé yo, en los últimos meses, en los últimos años, cómo se comportó qué pasó en el mercado de trabajo. Ustedes tendrán que contestar ante tal aumento de tal variable, cómo se comportó el mercado de trabajo. Pero son cosas que ustedes saben. Sí, sí, si hay paro, vamos a avisar en el Classroom, sí, obviamente. Sí, sí, despreocúpense. Sí, les vamos a mandar un mail y les vamos a avisar. Bien, ¿tienen alguna pregunta sobre el parcial? ¿Sobre algún tema? ¿No entendieron algo? Profe, tengo una duda sobre un economista, Sí. pero si entraría o no, porque no creo que sea tan importante como los otros. Thomas Malthus. Ah, sí. Mira, no somos, porque la teoría de Malthus en realidad sí tiene seguramente lo que hayan leído de Malthus es una idea muy simple, no la solemos dar, eh, pero entra como uno de los economistas clásicos. En realidad los padres fundadores de la economía clásica son los que damos acá en clase, eh, que son Adam Smith y David Ricardo. Entrar en Malthus es entrar en ciertas cuestiones más de población, que la verdad que no es nuestra intención, básicamente. Cada parte creo que es un concepto simple. Así que, básicamente, lo poco que leí plantea que al haber mucha población no va a haber suficientes productos para todos. Y acá pone, para remediar el estancamiento, lo más prudente era estimular los gastos por parte de los ricos y el Estado. Sí, sí, en realidad son dos cosas distintas. Por eso les decía antes, en realidad la teoría de Malthus se divide en dos. Una es esa, la teoría de la población realizada en relación a los alimentos, y otra es la que toma después Keynes como teoría de la demanda afectiva, que es esa, la del gasto de los ricos y los terratenientes. Entonces también se da una discusión. Malthus y Ricardo escriben en la misma época y se carteaban entre sí. Y bueno, Ricardo era contrario a los intereses de los terratenientes y Malthus apoyaba a los terratenientes, porque para Malthus los terratenientes gastaban todo lo que ganaban, y eso estimulaba justamente la demanda. Eh, pero, insisto, se divide en dos. En realidad lo que estaba viendo Malthus de que no alcanzaban los alimentos tiene que ver con que estaba viendo un solo país, que era Estados Unidos, que había ciertas migraciones y por ende estaba creciendo muy, muy rápido la población, pero por el efecto de las migraciones, ¿no? Porque estaban naciendo mucha más gente y por ende no iba a alcanzar los alimentos. Y no más que nada por eso. Sí, lo que dice es que bueno, la población crece mucho más rápido que la producción de alimentos. Claro. Después del sistema de cuentas nacionales también sepan nada, diferencias entre algunos conceptos, más diferencias, no se aprendan las definiciones exactas. Si las saben mejor, siempre es mucho mejor saber una definición, pero con el hecho de entenderla ya está, porque muchas veces es mejor entenderla, cómo se compone esa definición, antes que aprendérsela de memoria. No lo hagan, no se aprendan una definición de memoria, porque después si no la entienden a cada una de las palabras no les sirve absolutamente nada.
O muchas veces lo que le hacemos son ejemplos prácticos y ahí se pone en juego esa definición. Es mejor siempre entender las ideas y conceptos antes que aprendérsela de memoria, porque si no entienden cómo se compone esa definición, o cada una de las palabras que componen esa definición, después es lo mismo que nada. Esto, la diferencia entre valor agregado, valor bruto de producción, es un poco, sépanlo. Y bueno, esto ya no hay más magia, básicamente. Aunque hayan leído un poco la bibliografía y hayan venido a clase, seguramente lo van a aprobar el examen. No sé si hay alguna duda. En caso de que haya paro, ¿se pasaría para la semana que viene? Todavía no lo sabemos. Es más, hay algunos integrantes de la cátedra que estaban diciendo bueno, de si el viernes no hay paro, ver de hacerlo el viernes al examen. No sé, sinceramente no lo sé. Puede ser esta semana como puede ser la semana que viene. No, lo tendríamos que decidir cuando efectivamente se decida el paro. Yo igual ahora les voy a mandar el instructivo para que lo tengan. Y cualquier cosa cualquier novedad que exista, bueno, se las comunicaré. No hay drama. Ustedes igual sigan estudiando. Creo que en el día de hoy se tiene que determinar si hay paro o no. No. Traten de esto, de si hasta que no haya una definición, no sigan estudiando ustedes. Pues nada, si pasa lo contrario, van a perder horas de estudio y de repaso. Bien, no sé si hay alguna duda más, si no, cortamos acá la clase de consulta. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias a todos por participar de la clase de consulta. Cualquier cosa que necesiten, ya saben, me preguntan por el Classroom. Bueno, mucha suerte para mañana, eventualmente para mañana. Así que bueno, eso, seguramente van a aprobar. Así que bueno, no se asusten. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao. Chao, profe, Gracias. gracias. Chao, gracias.